El circuito es un circuito mixto. Es mixto porque tiene un arreglo en paralelo. La suma de estas dos resistencias se encuentran en serie con la resistencia 1. Identificamos que es un circuito en paralelo porque en un extremo están conectados al mismo punto y por el otro están unidos en un punto en común. Se encuentran dos ramas. Para la solución, vamos a proponer que la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo sea igual a la resistencia A y vamos a determinar cuánto vale RA. La resistencia A, como tengo dos resistencias en paralelo, entonces aplico el producto de R2 con R3 sobre la suma de R2 más R3. Y la resistencia equivalente es de 1.32 kiloohms. Esta resistencia se encuentra en serie con R1. La resistencia total sería la suma de R1 con RA. R1 es de 1 kilo más 1.32 kiloohmios. Esto es igual a 2.32 kiloohmios. Conozco la resistencia total. Puedo determinar la corriente total. Corriente total es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje es el que nos proporciona la fuente. La fuente es de 22 voltios sobre la resistencia total 2.32 kiloohmios. Esto es igual a 9.48 miliamperios. Analizando el circuito, diríamos que la corriente 1, la corriente A, que es la misma que la corriente total, es igual a 9.48 miliamperios. En un circuito en serie todas las corrientes son iguales. Entonces ya conozco la corriente 1, conozco la corriente A y conozco la corriente total. Son todas de 9.48 miliamperios. De esta resistencia conozco su corriente, corriente 1. El valor óhmico, puedo calcular el voltaje 1. Voltaje 1 es igual a resistencia 1 por corriente 1. Esto es igual a 9.48 voltios. ¿Qué conozco de esta resistencia equivalente? Su valor óhmico, conozco su corriente, puedo determinar entonces su voltaje. El voltaje A es igual al valor óhmico por la corriente y esto es igual a 12.51 voltios. Ya conozco de esta resistencia su voltaje. Como viene de un arreglo en paralelo, entonces ya conozco el voltaje 2 y el voltaje 3, ya que la regla nos dice que los voltajes son todos iguales. Entonces el voltaje A es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3 y ese valor es de 12.51 voltios. Vamos a completar la tabla para ver qué valores conozco. Resistencia total 2.32 kiloohmios. Conozco el voltaje 1, 9.48 voltios. Conozco el voltaje 2 y 3, 12.51 voltios, 12.51 voltios. Conozco la corriente total, 9.48 miliamperios. La corriente 1 es 9.48 miliamperios. Me falta calcular la corriente 2 y la corriente 3. Veamos la tabla. Tengo dos magnitudes eléctricas, puedo calcular por ley de Ohm la tercera. Corriente 2 es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. Esto es igual a
5.68 miliamperios. Vamos a calcular corriente 3 es igual a voltaje 3 sobre resistencia 3. Resolvemos esto y es igual a 3.79 miliamperios. Y con esto hemos resuelto el circuito completo. Facilito, papita.